hashtag también que está circulando Sí. por las redes sociales, que es Grieffault, ¿no es cierto? Haciendo alusión al juez que pretende aplicar el fallo, porque está pasando por distintas instancias y nosotros estamos negociando respecto al pago de los fondos buitres, y fault por default. De todas maneras, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido muy clara. Va a haber que buscar otro nombre que no sea default, porque nosotros ya pagamos, hicimos un giro para que se pague a los acreedores que se adhirieron a los canjes de 2005 y 2010. Pero a propósito de lo que escuchamos recién de parte del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, de que los fondos buitres son la cara más feroz del capitalismo financiero, sirve justamente para darte pie a vos, Mariano Beristain. Hola, Marianito querido, ¿cómo Muy te va? buenos días a los dos. Gracias, muy amable. Sí, efectivamente, vamos a hacer alusión a las dos cosas, ¿no? Un poco al planteo de Rossi, pero también a que la semana que viene continúan las negociaciones, es una semana determinante, una semana clave. La Argentina, como vos bien dijiste, Belén, ha planteado la idea de que en realidad no es un default. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda un poco. Porque un default es cuando, digamos, el deudor deja de pagar. En este caso, lo que la Argentina dice es, nosotros acreditamos el dinero a los fiduciarios. Los fiduciarios son los intermediarios que se encargan de pagarle a los acreedores. Entonces, la Argentina dijo, nosotros depositamos en el Banco de Nueva York 539 millones de dólares. Lo que ha ocurrido es que hay una decisión del juez Griesa, el juez de Nueva York, que no le acreditó, no ordenó el pago, no ordenó el pago a los acreedores. ¿Sabés que por estas horas hay una cuestión sobre el juez Griesa que se está planteando en los medios de los Estados Unidos y tiene que ver con la edad del juez Griesa, que algunos también lo empatan con cosas que pueden pasar, por ejemplo, en Argentina o en otros países? Si realmente a los 83 años está en condiciones de determinar estas cuestiones. En este momento hay medios en Estados Unidos... Bueno, Carlos Fait es más esto. grande, miembro de la Corte Bueno, Suprema. pero hay que ver cómo se llega, ¿no? ¿Cómo se llega? Bueno, para que ustedes tengan una idea, el juez Griesa nació en octubre de 1930. Es decir, está por cumplir, tiene 83 años, está por cumplir 84 años. Ha habido muchísimas objeciones de parte de medios de Estados Unidos muy importantes. Por ejemplo, el The New York Times planteó dudas respecto de la idoneidad de Griesa por un lado, pero también planteó dudas respecto de que Griesa esté en condiciones hoy de llevar la causa. Claro, yo lo quiero sacar del marco de la edad porque hay gente que, digamos, tiene esa edad, sobre todo jueces y miembros de Corte Suprema de Justicia de nuestro país o de otros países también, que están, digamos, en condiciones perfectamente de fallar. Pero en el caso de Griesa mostró unos altibajos tremendos cuando estaba reunido con representantes de los fondos buitres, porque decía, ¿cómo? ¿La orden a quién se la di? ¿A los fondos buitres o a los acreedores que se vinieron los canjes de 2005 y 2010? No sabía el fallo a quién se lo había aplicado. Por eso hoy lo pone el New York Ese Times es el tema. en tema. Por eso el New York Times lo pone y por eso lo traigo a la mesa, porque tiene que ver con la edad, en este caso del juez Griesa. Bueno, estamos viendo en pantalla en estos momentos cómo fue el diálogo de Griesa con Wagner, que Wagner es el representante, el abogado de los fondos buitres, de uno de los fondos buitres, digamos, para entrar un poco en el encuadro de situación. Entonces, Wagner le dice, su señoría, bueno, ahí está, un poco está saliendo al aire. Lo que se ve en este diálogo son las dificultades de Griesa, un poco para recordar, por ejemplo, cosas muy básicas, que la Argentina hizo 2 canjes de deuda, en el 2005 y en el 2010, y para recordar incluso cosas que él había dicho la semana anterior. Por eso, digamos, se hace referencia a los desvaríos de Griesa. Cada vez más, sobre todo en el extranjero, le apuntan a Griesa por las dificultades que tiene para llevar un caso que es muy complejo. Claro que sí. Es un caso de alta complejidad donde hay además muchísimos intereses en juego. Nosotros hablábamos recién de que la Argentina dice que este no va a ser un default, porque es un default técnico, porque la Argentina no deja de pagar. Pero por ejemplo, en el caso de que la Argentina tomara la decisión política de pagarle hoy a los fondos buitres, podría afrontar juicios que oscilan entre los 120.000 y los 500.000 millones de dólares. Para que la gente entienda, ¿por qué es esto? Bueno, esencialmente porque la Argentina, cuando, digamos, arma los canjes de deuda del 2005-2010, por una decisión del entonces ministro Roberto Labaña, se establece lo que se conoce como cláusula Ruffo. Claro. La cláusula Ruffo lo que hace es determinar o definir que si
en el futuro, es decir, a posteriori de los canjes, se arregla, la Argentina logra una negociación en la cual mejora las condiciones que le dio a los que ingresaron al canje, le tiene que dar a todos los acreedores los mismos beneficios. Es lo que explicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el miércoles también a propósito de la inauguración de una planta de Yamaha, porque dijo, ¿qué hacemos entonces? Le tenemos que pagar a los acreedores entonces todos esos bonos que tienen vencimiento de 2033, ¿y qué hacemos con todo lo pagado hasta el momento? Y la pregunta crucial, ¿qué es lo que se viene? Porque estuvieron reunidos los representantes del gobierno argentino con Daniel Pollack, quien es el mediador que puso Thomas Griesa, ¿no? Sí. Entonces volvieron a nuestro país para recibir instrucciones porque la Argentina quiere seguir negociando. Ese es el tema principal. Ahora se vence el plazo de prórroga el 30 de julio, porque nosotros el giro lo hicimos antes del 30 de junio, que era cuando teníamos el primer vencimiento. ¿Qué puede pasar? Porque ya estamos en las narices del 30 de julio. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, acá los especialistas están divididos, porque si llegamos al 30 de julio y la Argentina no paga, probablemente pueda pagar en una jurisdicción que no sea Nueva York. Ahora, si paga en una jurisdicción que no es Nueva York, la Argentina ingresa a un default que se conoce como técnico. ¿Por qué? Porque la Argentina va a seguir pagando, depositando el dinero, pero no lo va a hacer en la jurisdicción que está establecida en el contrato. A ver, pero y bajo las leyes del contrato. Sí, que hay bonos denominados en dólares que están bajo la jurisdicción de Nueva York. Hay bonos denominados en dólares que están bajo la jurisdicción de la ley argentina. Hay bonos en yenes bajo jurisdicción de Japón y hay eurobonos bajo la jurisdicción de Gran Bretaña. Porque ahora también está el problema de los europeos que no cobran los bonos a través del Euroclear, que Thomas Griesa dice, ¿qué es Euroclear? O sea, no tenía la menor idea si era una cámara compensadora o una entidad financiera que podía pagar a los acreedores. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, esa es la determinación que seguramente va a tomar la Argentina en las próximas horas. ¿Cómo se hace? Bueno, en principio la Argentina lo que tiene definido es que va a seguir pagando y va a seguir depositando el dinero. Porque bien dijiste vos que, digamos, los bonistas que están bajo la denominación o que les tendría que pagar el Euroclear o les que tendría que pagar el Banco de Nueva York, hoy no están cobrando. La Argentina va a seguir pagando. Ahora es un dilema desde el punto de vista jurídico en el cual no ha habido casos anteriores que se sepa qué es lo que puede llegar a ocurrir. Más allá de todo el Euroclear y toda esta situación técnica que nosotros periodísticamente más o menos estamos manejando, a la señora que está en casa, al señor que está en casa, ¿en qué le afecta? Depende qué camino tome la Argentina y qué pase en las próximas horas. Lo que hay que entender es una cosa, que eso es muy importante diferenciarlo. Es decir, si la Argentina fuera un default técnico, que es una de las variantes que se están manejando, es decir, un default técnico no es lo mismo que ocurrió en 2001-2002. Claro. Porque en el 2001-2002 lo que la Argentina no podía hacer era pagar, porque no tenía el dinero. Exacto. Entonces hay diferencias sustanciales desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque la Argentina hoy dice, tengo voluntad de pago, nosotros vamos a depositar el dinero, no va a depender de nosotros que, digamos, que él se cobre. ¿Por qué? Porque el que tomó la decisión de no pagarle a los acreedores. Ahora, atención, va a haber unos meses, digamos, son 4 meses en realidad, hasta el 31 de diciembre, que vence la cláusula Rufo, de indefinición. De indefinición, donde puede haber cierto malestar, donde puede haber ciertos rumores y rum, pero lo importante incluso es que, digamos, la Argentina tiene la voluntad de pago y en esos meses, digamos, lo que va a haber seguramente son negociaciones para que la Argentina pueda pagar los más de 1.500 millones de dólares que le debe a los fondos buitres. Pregunta, si esto no ocurriese, digamos, ¿cuáles son las repercusiones al día a día del trabajador en la Argentina? Mira, yo te podría decir muchísimas cosas, claro, pero lo que es muy difícil es saberlo a ciencia cierta, porque los periodistas, digamos, no tenemos la bola de cristal, los economistas, nadie sabe
cuál va a ser la situación. ¿Cómo responderán los mercados? Porque nunca hubo una situación de estas características. Yo creo que hay que esperar al 30 de julio y vamos, o sea, teniendo en cuenta la voluntad negociadora que tiene nuestro país, que han regresado los representantes del gobierno argentino para recibir instrucciones y que siguen abiertas las puertas con Daniel Pollack, quien es el mediador, todavía tenemos un margen de tiempo como para hacer planteos y además no quiero escuchar ningún planteo catastrófico y demás, porque vos muy bien explicaste, esto es un default técnico. Además nosotros giramos el dinero. Lo que pasa que Thomas Griesa, que me preocupa por sus desvaríos, por no saber ni siquiera qué hizo con el fallo, porque yo estuve el año pasado en Nueva York, ¿te acordás que viajé por el canal que estaba en otra instancia que era la Cámara de Apelaciones, porque la Corte Suprema de Justicia cuando alcanzó el máximo tribunal en Nueva York ni siquiera analizó el fallo, lo cual es una barbaridad también, ¿no? Porque ahí se genera como un vacío, ¿no? Pero ahí, digamos, por lo menos tenía coherencia muy en contra, los vi muy en contra de la Argentina, eso sí, al igual que la audiencia, yo era minoría con 2 o 3 periodistas más argentinos, y también Thomas Griesa pareciese que tuviese en sus declaraciones una fuerte animosidad en contra del gobierno argentino. Ese es un punto, María Belén, muy importante. ¿Por qué? Porque Griesa va a cumplir 84 años. Es un hombre mayor. No por la edad, como decís vos, quizás, pero esencialmente porque, digamos, no logra, digamos, articular cómo viene la causa y hay errores que son evidentes. Pero hay algo que todavía es más grave, ¿no? Que el fallo de Griesa fue refrendado en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Exacto. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no quiso tomar el caso, con lo cual lo que hizo fue dar por bueno, para que ustedes tengan una noción más clara, lo que había hecho Griesa y lo que refrendó la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Con lo cual, digamos, además de los desvaríos de Griesa, digamos, lo que se pueden plantear dudas es sobre la animosidad del fallo. Claro, ¿no? claro, exactamente. Que es lo que decías vos, es decir, si no hubo una intencionalidad política detrás de este fallo, que además, digamos, de poner en vilo a la Argentina, como está en vilo en estos momentos, pone en dudas y plantea serias dudas sobre las futuras reestructuraciones. De esto se ha hablado mucho, pero es importante entenderlo. Es decir, hay muchos países que tienen deudas muy elevadas, igual que las tuvo la Argentina en el 2001-2002. Hay países, por ejemplo, como España, como Portugal, incluso países desarrollados con alto nivel de desarrollo, como es el caso de Japón o de los propios Estados Unidos, que tiene otras particularidades. Tienen, ¿no?, deudas que, bueno, de todas maneras son deudas soberanas con respaldo del Estado, y ahí está el Banco Central Europeo también, que está tratando de hacer otra variante respecto a nosotros. Pero te quería preguntar, porque el año pasado, cuando estuve en Nueva York, justamente los acreedores que se acogieron a los canjes de 2005 y 2010, que ofreció el gobierno y que aceptó el 93,4% total de los bonistas, juntamente con también el Bank of New York, que es, digamos, el instrumento por el cual se realiza el pago, por eso se lo giramos a ellos, estábamos todos como en un bloque compacto, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que si ya el pari passu se cae, la cláusula Rufo también, ellos estén en concomitancia actuando, yendo a un juicio como los fondos buitres, o, digamos, ellos se van a abstener de hacer juicio alguno? Mira, yo creo que es importante la pregunta que haces por lo siguiente. Cuando la Argentina, para que tengamos una idea, cuando la Argentina, por ejemplo, en el día de ayer se negó a tener una negociación directa cara a cara con los representantes de los fondos buitres que participan en este litigio, lo hizo por una razón muy sencilla, porque si la Argentina daba muestras de negociación, se puede utilizar en el futuro como un argumento. Por ejemplo, si la Argentina le llegara a pagar a los fondos buitres en el mes de enero, aquellos bonistas que ingresaron a los canjes del 2005-2010 pueden decir: hay pruebas suficientes para determinar de que hubo una negociación entre la Argentina y la justicia de Estados Unidos, y por lo tanto nosotros queremos el mismo trato que les dieron a ellos. Interesante, como un pago voluntario, porque muchas veces se discute si voluntariamente le pagan, entonces a los fondos buitres nosotros podemos hacer juicio, pero yo digo, no es voluntario, es la obligación a través de la aplicación de un fallo, entonces puede ir en una instancia judicial. Es muy interesante lo que planteas. Claro, en el futuro, por eso la Argentina, por eso el gobierno argentino, es decir, la delegación que fue del Ministerio de Economía y la delegación del gobierno en general, rechazó cualquier posibilidad de acercamiento, porque un acercamiento podía implicar indicios de negociación, por decirlo de una manera, y en el futuro se puede utilizar como un argumento en contra de la propia Argentina. Mariano,
¿Qué pasa con esto? ¿Puede impactar en la negociación de paritarias, por ejemplo, o en cuestiones más domésticas? Estos meses que va a haber con el tema de la cláusula Rufo y demás, ¿hay negociaciones pendientes en lo cotidiano aquí, en la economía nacional? Mira, yo creo que hasta ahora no ha habido muestras de que esto, es decir, esto ha generado muchísimo ruido en torno de la economía, pero si uno analiza, digamos, las variantes que puede analizar, que son las que han tenido algún tipo de repercusión, por ejemplo, el caso de la bolsa, en general, digo, la bolsa para tomar como referente, algún referente económico, en general ha ido, digamos, zigzagueando, es decir, sube y baja de acuerdo a las novedades que hay, entonces no se puede decir que haya impactado de lleno en los mercados financieros. Otro elemento importante, por ejemplo, es el riesgo país. El riesgo país no ha subido, es más, ha bajado. Entonces, también es un factor determinante. Para hablar de que haya un impacto en la economía real, para decir que haya un impacto, yo creo que hasta ahora no ha habido. Yo creo que hay razones también para que no haya. Primero, me parece esencialmente es porque la Argentina no está atada a un endeudamiento, a un financiamiento. La Argentina hace muchos años que no se financia en los mercados internacionales. Eso es lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el miércoles, porque dijo, nos están hablando de que vamos a estar excluidos del mercado financiero internacional, pero a partir del año 2003 como que no teníamos acceso a ese mercado y ha sido prácticamente un autofinanciamiento, ¿no? O sea, bueno, de hecho, cuando le pagamos al Club de París era para retomar también, ¿no es cierto?, el reingreso al bueno, esos son, por ejemplo, ese es uno de los elementos que hay, ¿no? Que fue un gesto positivo, sí, cuando sí estamos pagando. Ahora, lo del Club de París es interesante, ¿no? Porque la Argentina en estos momentos, bueno, ya arregló su situación con el Club de París. Y cuando uno analiza, digamos, los términos en los que se desarrollaron las negociaciones, también en un momento parecía que todo se rompía, se quebraba y se iba al mismísimo diablo. Y después las relaciones, es decir, las negociaciones terminaron encauzándose y hubo finalmente un acuerdo con el Club de París. Es decir, no digo que la relación sea la misma con la situación de los fondos buitres, pero sí es una forma de entender también los mecanismos de negociación del gobierno y los mecanismos de negociación internacionales. Muchas veces lo que ocurre es que todos los ruidos, toda la hojarasca que se escucha en el exterior, esto de que se habla, unos dicen una cosa de unos y los otros lo responden, tiene que ver con o forma parte del proceso de negociación que se puede estar gestando internamente. Ahora, si los europeos presionan, ¿no? Porque dicen, nosotros qué tenemos que ver con esto que tiene jurisdicción de Nueva York, y a nosotros también nos bloquearon los fondos para que nos paguen a través de Euroclear y demás, ¿no es cierto? Y además el Bank of New York que está en Bruselas, y presionan, digamos. Esto puede servir para desbloquear los fondos, porque si desbloquean esos fondos que nosotros ya giramos, porque además era impresionante escuchar a Thomas Griggs, yo digo, ¿lo estará poniendo a prueba o lo está desvariando? Que les decían representantes de otros fondos buitres, ¿no? ¿Y por qué no gira los fondos al Banco de la República, decía, por decir el Banco Central de la República Argentina? Al banco, bueno, lo voy a pensar, dice él. Eso, si los europeos meten presión, ¿podría llevar esto a...? Yo creo que lo que está mostrando todo esto son las grietas de Griesa, las grietas, valga la redundancia, del fallo de Griesa. Entonces yo creo que si sigue habiendo muchas presiones, como ha habido muchas presiones internacionales, para que realmente esto se solucione de una forma u otra, Griesa va a tener que terminar dando el stay, digamos, va a tener que dar una dispensa para que la negociación continúe y vuelva a los carriles normales. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Gracias. Quedó clarísimo. Gracias, Marianito, querido.